Buenas noches y bienvenidos a Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Estos son los temas claves de hoy. Sombrío panorama laboral. Las mujeres colombianas han llevado la peor parte en materia laboral desde que inició la pandemia. La sobrecarga de tareas en casa las dificulta aún más para salir a buscar el sustento. Analizaremos esta situación con Ángela Guarín, de la Escuela de Gobierno de la Universidad de los Andes. El turismo revirtió la tendencia. El balance muestra que el primer semestre fue muy positivo para esta industria. Hay más viajeros nacionales y extranjeros, más rutas aéreas y mucho más ánimo de los empresarios. Hablaremos con el vicepresidente de Turismo de ProColombia, Gilberto Salcedo. Aumenta el rechazo a los traslados express. Ahora el Consejo Gremial, que reúne a las empresas más poderosas del país, se pronunció en contra de la propuesta de permitir a miles de afiliados que se trasladen desde los fondos privados hacia Colpensiones. Ya les comentamos las razones. Y comenzamos esta emisión hablando de las mujeres en nuestro país y las enormes dificultades que están atravesando en términos de oportunidades laborales y desarrollo profesional. Para analizar el tema, le quiero dar la bienvenida a la doctora Ángela María Guarín, profesora asistente de la Escuela de Gobierno de la Universidad de los Andes. Profesora Guarín, buenas noches, bienvenida a Signo Pesos y muchas gracias por estar aquí con nosotros. ¿Cómo le ha ido? Hola Víctor, muchísimas gracias por la invitación. Estoy feliz de poder acompañarlos. Para nosotros también, muchas gracias. Es un placer tenerla aquí con nosotros. Antes de la pandemia existían, ya le voy a preguntar por las cifras posteriores a la pandemia, pero ¿existían esas enormes brechas en materia laboral entre hombres y mujeres? Sí, y creo que lo importante es que empecemos por ahí, porque muchas personas piensan que no, esto es la pandemia que acabó con la vida de las mujeres, pero resulta que incluso desde antes de la pandemia en Colombia existían unas brechas enormes en el mercado laboral entre hombres y mujeres en diferentes dimensiones, en participación laboral, en el tipo de empleos que ocupaban. Existía ya una brecha salarial incluso antes de la pandemia y simplemente lo que hizo la pandemia fue exacerbar muchas de esas brechas y lo hemos visto sobre todo en términos de la tasa de desempleo, de la participación laboral. Entonces te pongo un ejemplo, en julio del 2020, ¿no? Ya el año pasado, teníamos una tasa de desempleo para las mujeres que ascendió al 26%, mientras que para los hombres fue del 16%. Y ya este año empezamos a ver una recuperación, pero sin embargo ha sido una recuperación que todavía nos deja ver esa brecha. Entonces ya en julio del 2021, todo esto son cifras del DANE públicas que ustedes pueden consultar también. En julio estamos hablando que para los hombres la tasa de desempleo se ubicaba alrededor del 11.1%, mientras que para las mujeres ascendía hacia el 18.8%. Entonces vamos hacia una recuperación, pero esa brecha sigue existiendo. Se mantienen 6, 7 puntos de diferencia. La brecha sigue siendo enorme en términos de oportunidades laborales. ¿Por qué? ¿Por qué ocurre esto? Correcto. Bueno, pues sobre todo tenemos una colega, Ana María Trivini, y sus coautoras han trabajado mucho alrededor de cuáles son las razones y cómo ha cambiado el mercado laboral de las mujeres antes y después de la pandemia. Y es este fenómeno que ellas han denominado la caída en escalera de las mujeres. ¿Esto qué quiere decir? Por ejemplo, que las mujeres que se ubicaban en un trabajo formal por las dificultades de la pandemia en términos, por ejemplo, de las labores de cuidado del hogar, que podemos conversar un poquito sobre eso también. Todas estas mujeres que estaban en el sector informal, muchas se han visto obligadas a migrar hacia un sector informal, mientras que aquellas que estaban en el sector informal han pasado al desempleo. Las que estaban desempleadas pasan a la inactividad y las que estaban en la inactividad pasan al trabajo doméstico. Entonces eso es a lo que ellas denominan esta caída en escalera de las mujeres en términos de su participación en el mercado laboral y encontramos varias razones y yo creo que esto es importante también entenderlo, al menos en el contexto de la pandemia. Una de las dificultades más grandes ha sido esta distribución de las labores de cuidado en el hogar, ¿no? Que las mujeres nos dedicamos más del doble de las horas que los hombres a todas estas actividades de cuidado no remunerado dentro del hogar. Y para muchas mujeres, con los colegios cerrados, con la dificultad de encontrar jardines, centros de cuidado para sus hijos, muchas de ellas lo que se vieron fue obligadas a renunciar a sus empleos o tal vez cambiar un empleo que les diera un poco más de flexibilidad para poder continuar trabajando, pero también ejerciendo esas labores de cuidado dentro del hogar. Entiendo. Y bueno, ahí se necesitaría también mayor compromiso de los hombres, ¿no? ¿Qué han visto ustedes al respecto?
Pues cuando hablamos de tareas del hogar. Sí, entonces creo yo que ha empezado a haber un cambio interesante, no en pensar que esto es una ayuda que deberían dar los hombres, sino que en realidad es una obligación de todos los miembros del hogar, sean hombres, mujeres, niños, jóvenes, todos los miembros del hogar es una obligación que tienen. Y hemos visto, y creo yo que hemos aprovechado la oportunidad de la pandemia, aunque ha sido una oportunidad un poco desafortunada, pero ha sido una oportunidad que nos ha permitido al menos tener unas conversaciones sobre ese tema. Y lo hemos visto desde el punto de vista de reconocer, redistribuir y reducir las cargas de cuidado en el hogar que tienen no solo las mujeres, sino todas las poblaciones cuidadoras, que en la mayoría son mujeres. Hemos visto, por ejemplo, esfuerzos en términos de política pública también. Por ejemplo, en Bogotá se empezó a implementar el sistema distrital de cuidado de Bogotá, que precisamente lo que busca es reconocer, redistribuir y reducir estas cargas de cuidado. Entonces, creo yo que al menos la pandemia nos mostró, nos llamó la atención sobre esta grave situación, que igual que el tema del desempleo venía desde muchísimo antes, pero apenas con la pandemia tuvimos la oportunidad de tener casi que esa sacudida y de decir, esto es algo importante, algo a lo que debemos prestarle atención, y hemos empezado a ver entonces al menos más conversaciones, no sé, en redes sociales se ven conversaciones al respecto, y ya en términos de política pública, la evidencia ha empezado a migrar también hacia una generación de políticas y de programas que permitan esa redistribución, y también un balance, debo decirlo, entre las cargas laborales también, el trabajo también remunerado y el trabajo no remunerado. Entonces, ahí han salido también un par de leyes recientemente ampliando, ¿no?, la licencia de paternidad y otras flexibilizaciones en términos ya laborales también. Muy interesante. Y por lo menos empieza a generarse como una especie de conciencia, por lo menos se genera o se produce un primer paso en este sentido. ¿Cuántos hogares, no sé si tengan ustedes el dato, cuántos hogares existen en Colombia con jefatura mujer, donde las mujeres son jefe de hogar, y qué dificultades tuvieron en la pandemia? Porque pues cuando son dos, listo, dejó de percibir ingresos porque la otra persona colaboraba o ayudaba en este sentido. ¿Cuáles dificultades fueron más evidentes en medio de esta crisis económica y crisis sanitaria? Bueno, entonces ahí me devuelvo un poquito, porque las familias en Colombia, en muchos otros países del mundo, han venido transformándose ya por varios años. Hemos visto un cambio y tenemos ya una diversidad de familias enorme en nuestro país, en otros países también. Y uno de los cambios es ese que tú mencionas, y es el aumento en la proporción de hogares con una jefatura femenina. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos algunos hogares con jefatura femenina donde también puede estar presente el cónyuge o el compañero sentimental de la mujer o el padre de los hijos. Entonces, alrededor de los 1990, alrededor del 22% de los hogares colombianos tenían jefatura femenina, sin querer decir que no había un hombre presente en el hogar, ya vamos para allá, y esa proporción casi que se duplicó. Entonces, en el último censo vimos que alrededor de 40.7% de los hogares en Colombia tenían una jefa de hogar femenina. Ahora, el punto que tú mencionas es muy importante. ¿Y por qué? Porque además de que tenemos hogares con jefatura femenina, en estos hogares es mucho más probable que no haya un hombre presente. Entonces, los hogares que se reportan con jefatura femenina, en su gran mayoría, son hogares que llamamos monoparentales, es decir, donde está, por ejemplo, solo la mamá con sus hijos. Y como tú lo mencionas, estos hogares presentan unos retos, unas dificultades aún mucho mayores. Son hogares que incluso antes de la pandemia ya tenían mayores probabilidades de vivir en la pobreza, y obviamente con la pandemia pues estas dificultades se exacerbaron muchísimo más. Estas son mujeres que incluso antes de la pandemia ya tenían que buscar un balance, manejar esta doble jornada entre el cuidado de sus hijos y también el trabajo remunerado, pero la pandemia lo que las obligó fue a balancear esas dos jornadas de manera simultánea. Entonces, por ejemplo, si estaban haciendo teletrabajo en el hogar, al mismo tiempo tienen que estar cuidando a sus hijos. Entonces, eso genera, y quiero decirlo también, unos retos no solamente en términos económicos, sino también del bienestar. Bienestar más allá de la parte económica, bienestar emocional, bienestar físico, tanto de las mujeres como de los niños o de las personas que también habitan en esos hogares. Entiendo, pero sí me llama la atención que nos explique cuál es la diferencia entre dos hogares donde hay hombre y mujer, en el que uno, la jefatura está a cargo del hombre y el otro de la mujer. ¿Cuál es la diferencia?
Bueno, pues digamos que si hay un mismo hogar donde un jefe es un hombre o no tenemos una jefa mujer, estos hogares donde sí hay dos personas se llaman, no son monoparentales, sino que son biparentales. Tú nos mencionabas también, una de las ventajas es que estos hogares podemos tratar de tener una distribución entre esas labores remuneradas y no remuneradas, entonces puede llegar a haber un mejor balance, que es lo que estamos buscando con estas conversaciones al decir que las mujeres dedicamos más horas al cuidado de los hijos, al cuidado del hogar. Entonces puede haber un balance un poco mejor, podemos tener una persona que esté dedicada al mercado laboral o una distribución, un apoyo entre esas tareas, tanto del hogar como del trabajo remunerado. Y no sé si a lo que te refieres cuando pensamos en esta diferencia de como qué diferencia es de que un hogar tenga una jefatura femenina o una jefatura masculina. Creo yo que ahí el punto más importante es que cuando ese hogar reporta una jefatura femenina es porque en la mayoría de los casos el hombre ya no está o la pareja de esta mujer ya no se encuentra dentro del hogar, y ahí es donde empezamos a ver todas estas dificultades también en términos económicos que mencionábamos hace un momento. Pues, profesora Guarín, muy interesante este diagnóstico. Muchas gracias por acompañarnos esta noche aquí en Signo Pesos. Que tenga una feliz noche. Gracias, Víctor. Una feliz noche. Muchas gracias a usted. Cambiando un poco de tema, el polémico artículo que se incluyó en el presupuesto general de la Nación y que permitiría que cerca de 19.000 personas se pasen desde los fondos privados hacia Colpensiones. Esta idea sigue atrayendo contradictores. Los miembros del Comité Consultivo de la Regla Fiscal, que se reunió hoy, expresaron su preocupación por el impacto y recomendó que ese tema se tramite mediante un proyecto de ley aparte que contenga reformas estructurales al sistema pensional. Además, el Consejo Gremial, los empresarios más grandes, más poderosos del país, por llamarlos de alguna forma, se pronunciaron también en contra de esa iniciativa que actualmente está estudiando el Congreso de la República. Veamos. Son miles los colombianos que estaban en el régimen de prima media que administra Colpensiones y por no tener una doble asesoría o por una mala información decidieron pasarse a los fondos privados. Ahora el gobierno avaló un artículo en donde estas personas se podrían devolver a Colpensiones. Para el Consejo Gremial esta decisión no solo podría ser inconstitucional, sino además podría generar un sobrecosto a la nación. Mediante este comunicado, los más poderosos empresarios aseguraron: es un mecanismo que genera desigualdad, toda vez que se enfoca en un grupo poblacional específico que se beneficiará del subsidio pensional que otorga el Estado. Según algunos cálculos, las personas que se cambiarían serían colombianos que tienen ingresos mayores de 2 salarios mínimos, lo que significa que si se devuelven a Colpensiones, su pensión sería más alta a la que le daría el fondo privado, debido a los subsidios que el sistema público les otorga a estos montos pensionales. Si hacemos un ejemplo, una persona que se gana 10 millones de pesos y se va a pensionar por el fondo privado, máximo alcanzará a pensionarse con 3 millones y medio, 4 millones de pesos. Por el contrario, si se va a Colpensiones, alcanzará a pensionarse con entre 6 millones y medio y 8 millones de pesos según las semanas. En la parte pública, en las pensiones que otorga Colpensiones, las personas de muy altos ingresos, que van a tener mesadas de 10, 20 millones de pesos, obtienen subsidios, regalos, que pagamos todos los colombianos y que ascienden a los 500, 1.000 millones de pesos. Por el contrario, quienes ganen entre 1 y 2 salarios mínimos recibirán una mesada similar en cualquiera de los dos regímenes, aunque los fondos privados se pensionarían cotizando con menos semanas. Según la academia, muchas personas tienen resistencia ante los fondos privados porque con ellos su mesada es más baja que en Colpensiones, pues su mesada depende de lo que haya aportado durante toda su vida. Hacemos una breve pausa, pero cuando regresemos, esperen, Endeavor Colombia cumple 15 años ya apoyando a las empresas, a los emprendimientos de nuestro país. Ya regresamos con la movida empresarial y con Juan Fernández. Regresamos a Signo Pesos con esta que es la cifra económica del día, 13,7 billones de pesos, y corresponde al valor de los servicios producidos por el sector de alojamiento y comidas durante el primer semestre de este año en Colombia. La cifra fue celebrada por el Ministerio de Comercio, teniendo en cuenta que significa una notable recuperación del sector turismo en nuestro país. La ministra Jimena Lombana señaló que en ese periodo 1.860.000 colombianos hicieron turismo interno en el territorio nacional.
Pero seguimos hablando de turismo porque hoy se celebró el Día Mundial de esta actividad. En Colombia, como en todo el planeta, esta fue una de las actividades más golpeadas por la pandemia, pero por fortuna ya se está revirtiendo esta tendencia, ya vemos importantes señales de recuperación. Para hablar del tema, quiero darle la bienvenida al doctor Gilberto Salcedo, vicepresidente de Turismo de ProColombia. Doctor Salcedo, muy buenas noches, gracias por estar aquí en Signo Pesos, bienvenido. Buenas noches, Víctor. Muchas gracias. A usted muchas gracias por acompañarnos. Doctor Salcedo, ¿las zonas tradicionalmente turísticas en Colombia se han venido recuperando por igual o hay algunos rezagos todavía? Estamos ya entrando en una senda de recuperación y sin duda alguna, digamos, los primeros destinos en recuperarse, sobre todo son aquellos del Caribe, como los destinos un poco más tradicionales de turismo. Sin embargo, también lo que estamos viendo es una tendencia clarísima también a buscar otros tipos de destinos por parte de los viajeros internacionales, y allí también estamos viendo grandes oportunidades en las 6 regiones turísticas que tenemos diferenciadas a escala internacional, tanto el Gran Caribe colombiano, el Pacífico colombiano, los Andes orientales, los Andes occidentales, el macizo colombiano y la Amazonía orinoquía colombiana tienen grandes experiencias que vienen muy bien además con esa necesidad de distanciamiento social, de espacios abiertos, y sin duda alguna pues lo que estamos viendo es que vienen por buen camino. A junio de este año estamos hablando de algo cercano a 600,000 visitantes extranjeros ya entrando al país, lo cual es una muy buena noticia. Estamos hablando del 57% de los itinerarios, de las recaladas de los cruceros también ya recuperadas para la temporada 2021-2022. Y adicionalmente estamos viendo, según las cifras internacionales, que luego, después de Ecuador, Colombia está liderando el número de reservas internacionales hacia el país. Pero eso es muy interesante. ¿Y cuál es el atractivo de Colombia? Pues sabemos que tenemos un país muy hermoso, pero no sé, ¿hay promociones, hay alguna campaña internacional, la tasa de cambio? ¿Qué ha servido para esto? Varias cosas, Víctor. Lo primero es que estamos, como lo decía anteriormente, en un muy buen momento para el país. Nuestros principales activos turísticos son aquellos culturales, pero sobre todo los relacionados con naturaleza. Y repito, los espacios abiertos, los destinos que permiten este tipo de actividades al aire libre, que permiten las actividades, por ejemplo, de aventura, y esto, digamos, viene muy bien en las diferentes regiones turísticas del país. Cada una de ellas, con sus productos, por ejemplo, en el caso del Gran Caribe, esa combinación que hay entre la parte cultural en Cartagena, el turismo de reuniones y también toda esa parte cosmopolita de gastronomía en Barranquilla, pero también los parques nacionales naturales, Islas del Rosario, Parque Isla de Salamanca, Tayrona, y adicionalmente todo ese recorrido hasta el norte de La Guajira, pues permite unos itinerarios muy completos, unos destinos que no necesariamente son los tradicionales y los de siempre, y combina muy bien también con esas experiencias comunitarias en donde, por ejemplo, de la mano de los guayús, de los arhuacos, de las diferentes comunidades indígenas allí presentes o afrodescendientes, también se pueden tener este tipo de experiencias que son las que están buscando los viajeros internacionales. Colombia hoy en día es un destino muy apetecido en los mercados internacionales gracias a esa diversidad de experiencias y a esa diversidad de productos que estamos ofreciendo en cada una de estas regiones turísticas. Hace poco pues anunciamos, inclusive desde aquí con bombos y platillos, el regreso de los cruceros después de varios meses por la pandemia. ¿Esto está dejando buenas perspectivas? Sin duda alguna, Víctor, y es que la verdad, la conectividad entendida no solamente como la conectividad marítima a través de los cruceros, no solamente la conectividad terrestre, por ejemplo, en la frontera particularmente de Ecuador, sino también la conectividad aérea han sido prioridad en el plan de recuperación que tiene el gobierno nacional. De hecho, en términos del transporte aéreo, hoy en día estamos alcanzando el 62% de las sillas y el 60% de las frecuencias que teníamos antes de la pandemia. En lo corrido del año 2021, 12 aerolíneas han anunciado la entrada en operación de 31 nuevas rutas. Y para que tengamos un orden de magnitud, en el año 2019, prepandemia, el mejor año del turismo internacional, fueron 17. Hoy estamos anunciando 31, lo cual significa que estamos superando en un 82, casi un 83% el número de rutas que tuvimos en el año 2019.
Igualmente, el tema de los cruceros, no solamente son los cruceros tradicionales, también estamos promoviendo, por una parte, los cruceros expedicionarios, que también son cruceros relacionados y conectados con los temas de naturaleza que vienen muy bien con el destino Colombia, y también otro tipo de productos que son de alto gasto y de un altísimo potencial en el país, como es el turismo náutico, de estos yates y veleros también que vienen a pasar temporadas en Colombia. Para nosotros los colombianos se avecina una época importante del año, ¿no? Y pues, es el receso escolar ahorita en octubre. ¿Qué perspectivas hay para esta temporada? ¿Sí es buena para el turismo? Sin duda alguna, y de hecho sobre todo para, digamos, el turismo doméstico para los colombianos, pero desde ProColombia también estamos haciendo un esfuerzo muy especial y muy particular para que estas temporadas, sobre todo de fin de año, que arrancan ya prácticamente en el último trimestre, pues sea una temporada que aporte de manera significativa a esta reactivación segura del turismo. Tenemos grandes perspectivas, yo creo que la recuperación viene no tanto incluso en términos de volumen, sino también estamos apostándole a mercados de alto gasto, en donde esperamos obviamente recibir muchos de estos mercados que hoy en día tienen posibilidades de movilidad, que tienen posibilidades de entrar a Colombia, que al final del día somos uno de los países que tiene una buena apertura y menos requisitos de entrada, por lo cual también Estados Unidos, México y otras latitudes cercanas van a ser nuestros principales clientes en esta temporada de fin de año. Entiendo. Muchos sectores, y bueno, lo ha reportado oficialmente el DANE, ya han regresado en estos meses de julio, de agosto, a lo que se conoce hoy como la prepandemia, es decir, a los niveles de productividad o producción que teníamos antes de que se apareciera el coronavirus. Usted dice que todavía queda un poquito de camino por recorrer en el tema turístico. Según las expectativas de ProColombia, ¿cuándo podríamos estar regresando a un nivel de normalidad, si es que lo llega a ver, por lo menos en términos de afluencia, de personas, de visitantes, de tráfico aéreo? Bueno, lo que estábamos registrando en la prepandemia era alrededor de 4.515.000 visitantes internacionales llegando a Colombia. Igualmente, estábamos hablando en ese momento de 6.750 millones de dólares en divisas, lo cual ubicaba al sector turismo como el principal renglón no minero energético en generación de divisas. Y adicionalmente estábamos aportando el 9% del total del empleo. Luego, el reto es grande, quiero decir, en términos de volver a buscar un equilibrio y un aporte a la economía como lo veníamos haciendo en el año 2019. Sin embargo, creemos y estamos convencidos que esta recuperación viene por un muy buen camino, a una velocidad que quisiéramos fuera mucho más rápida, pero al final del día yo creo que en el año que sigue, en el año 2022, vamos a tener unos resultados. No sé si en volumen, Víctor, pero lo importante aquí también es que logremos una compensación, sobre todo en el efecto económico en la economía, que como lo decía anteriormente, pues es muy relevante en términos de generación de divisas y desde luego en generación de empleo. No, es que más de 6.000 millones de dólares al año es una cifra tremendamente grande, casi parecida a las remesas que envían los trabajadores extranjeros al país. Una última pregunta, ¿qué campañas se vienen desde ProColombia para seguir invitando a los extranjeros a que vengan y dejen aquí la platica y bueno, nos conozcan? Desde nuestra marca país, Colombia.com, tenemos una nueva narrativa que permite mostrar lo mejor que tiene el país, que es nuestra gente. Colombia, el país más acogedor del mundo. Sin embargo, también desde la perspectiva del eje de turismo, tenemos esta forma nueva de posicionar Colombia a partir de 6 grandes regiones turísticas. Ya no pensando solamente desde la oferta, desde lo que tenemos en el país, sino también qué es lo que están demandando en todos y cada uno de los mercados en los cuales es relevante Colombia. Y me explico, si hoy en día el avistamiento de ballenas es importante en el Reino Unido, iremos con ese tipo de campaña, con ese tipo de promoción específicamente a ese mercado. Y lo propio con cada uno de los mercados en los cuales Colombia es importante. Luego, estamos afinando nuestra promoción, estamos yendo con herramientas mucho más específicas y sin duda alguna de la mano del sector privado, que es lo más importante. No podemos ir con una promoción por un lado y con una oferta turística por parte de nuestros turoperadores por el otro. Luego, estamos en absoluta sincronía, tenemos un calendario de ferias, de eventos, de workshops. Viene Expo Dubai próximamente en el 1 de octubre de este mes. Esta semana empieza Expo Dubai durante 6 meses y vamos a tener la gran oportunidad de llevar
una promoción turística muy potente y que sin duda alguna esperamos traiga resultados muy positivos para el país en los próximos meses. Pues esperamos que sigan funcionando todas estas promociones. Doctor Salcedo, muchas gracias por contarnos estas expectativas y el balance del sector aquí en Signo Pesos. Que tenga una feliz noche. Muchas gracias, Víctor. Una feliz noche para ti y para toda la audiencia. Es importante entonces que se termine de reactivar el turismo para que haya una plena reactivación económica en el país. Hacemos otra breve pausa, pero ya les contamos que hay una enorme preocupación por el envejecimiento de la población aquí en América Latina y los efectos que esto traerá para el sistema pensional de nuestra región. Ya regresamos. Hora de saludar a Juan Fernández y su movida empresarial. Juan, buenas noches. Adelante con su tema para hoy. Bienvenido. Víctor, buenas noches. Se están celebrando 15 años de Endeavor en Colombia y es importante porque si hay una organización que impulsa las empresas, les da vuelo, es Endeavor en ese objetivo de incentivar el emprendimiento y más en países emergentes. Endeavor, que tiene presencia en 40 países, fue creado por allá en 1997 por Linda Rottenberg y Peter Kellner. Y a Colombia llegó en 2006 con el apoyo también de un grupo de líderes empresariales. En estos 15 años se han evaluado más de 2.500 emprendedores de todo el país y han realizado 48 paneles de selección local en los que han participado más de 280 emprendedores y de ellos se han seleccionado 101 empresas que se combinan con un programa de mentores que han dedicado cerca de 16.000 horas a la evaluación y apoyo de los emprendedores. Ahora, cuando Endeavor llegó a Colombia, no eran comunes palabras como emprendimiento o emprendedor inclusive, y fíjese cómo desde ahí se ha contribuido a promover lo que hoy es un sistema dinámico e innovador. Acelera también Endeavor e internacionaliza la cultura del emprendimiento. Y pasar por Endeavor, someterse con rigor a procesos de perfeccionamiento de las empresas es garantía de éxito para muchas al final. Y mire, algunos de esa lista de las 101 empresas que han pasado por Endeavor. La última que entró, por ejemplo, fue Avi, pero en la lista están otras como Bodytech, Torre, Rappi, Finsocial, Punto Red, Homeburgers, Robin Food, en fin, la lista es de 101. Pero fíjese, Víctor, que esas empresas que hoy son de primer nivel han pasado por Endeavor. Gracias, Juan. Lo esperamos mañana con más movidas empresariales. Ahora vamos con estos que son los indicadores económicos que usted debe conocer siempre antes de irse a dormir. Tasa representativa del mercado para mañana será de 3.837 pesos con 91 centavos. Cayó 6 pesos con 97 centavos el dólar. Pero sin duda el gran protagonista fue el petróleo de referencia Brent, que subió montándose por encima de los $79 por barril por primera vez en 3 años. Esto es bueno para la economía colombiana. El precio interno del café colombiano cayó y quedó en promedio para mañana a 1.748.000 pesos por carga. Índice MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia tuvo tal vez la mejor jornada en lo que va de este año, con una valorización del 2,75%. Acción protagonista, la que más subió, Preferencial Bancolombia, con una ganancia cercana al 5%. La acción que más cayó fue la de Promigas, que tuvo un retroceso de 2,19%. Pero antes de despedirnos, los dejo con este dato. El panorama pensional en América Latina tiende a empeorarse por el acelerado envejecimiento poblacional, según cifras que surgieron hoy en un foro organizado por CAF. En los próximos 30 años, la población vieja de América Latina prácticamente se duplicará. En ese periodo pasará a ser el 18% de la población en edad avanzada. Para Colombia se estima que será peor, pues el 21% de los habitantes serán viejos en el año 2050. El problema radica en que hoy en día más del 50% de la población que debería estar pensionada no tiene una mesada pensional, no tiene una pensión. Todo eso se agravaría en las próximas décadas. Así terminamos por hoy, pero los esperamos mañana con una nueva emisión y toda la información económica que usted necesita saber. Esto es Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Que tenga una feliz noche.